no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Estamos viendo en estos programas a grandes genios y genias de la modernidad. Pero si hablamos de filosofía y de modernidad, no podemos eludir a quien muchos autores han llamado el filósofo de los filósofos o el príncipe de los filósofos, como lo es Benito o Baruch Spinoza. Spinoza realmente es una de las mentes más grandes y más filosóficas, que más en serio se tomó su tarea de filosofar a lo largo de toda la historia. Su doctrina estuvo muchas veces ninguneada o dejada de lado por mucho tiempo, pero experimentó dos grandes despertares, uno con el idealismo alemán y otro con los pensadores franceses de la década del 60, que lo trajeron de nuevo al escenario principal y que han producido hoy un furor por la lectura de este enorme pensador. A nosotros nos encanta Spinoza, nos estimula, nos hace pensar, nos desafía. Tenemos alguna charla un poco más larga sobre él, pero hoy vamos a tratar de resumir en un breve programa al gran Benito Spinoza. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. De Spinoza podemos decir muchísimas cosas. Hay muchos modos de entrarle y todos esos modos están totalmente justificados y siempre uno puede encontrar algo nuevo en la lectura de este genial autor. Vamos a tratar de hacerlo considerando a Spinoza como una persona que vivió la alegría de entender. Sí, nos gusta pensar a Spinoza desde esa categoría, desde la categoría de la alegría. Para él, la reflexión, la vida pensativa, la vida filosófica, fue algo que le costó mucho, le costó muy caro y sufrió muchísimos problemas para poder desarrollar su vida como pensador, como investigador, como escritor. Sin embargo, esto jamás le robó la alegría de tratar de entender. Vamos a abordar a Spinoza como en una serie sucesiva y cronológica de sus obras, de manera muy breve, por supuesto, porque es la idea de nuestro programa, pero tratando de rescatar de sus propias obras aquellas ideas que nos puedan permitir a nosotros hoy imaginar otro mundo, pensar otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Para poder hacer esto es imprescindible contar algunas cuestiones de su vida. En principio, decir que Spinoza viene de una familia de judíos que había sido expulsada con el edicto de 1492 de los Reyes Católicos. Su familia había sido expulsada de España y luego es expulsada también de Portugal. Spinoza nace en Holanda, que es donde se refugiaron muchos de estas familias judías sefardíes, y en Holanda experimentan los judíos, la comunidad judía, una libertad mucho mayor que en otros países, como había sido en Portugal o en España. Spinoza es criado y formado como cualquier chico judío de la comunidad en el hebreo y en el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que son en la tradición judía la Torá y el Talmud. Y hay también autores que plantean que él conocía profundamente la Kabbalah, que fue desarrollada justamente en Sefarad, en el judaísmo español. Es interesantísimo esto porque ya nos abre la puerta a reflexionar sobre cómo filosofía y religión y ciencia también están íntimamente vinculadas y se han nutrido las unas con las otras, ¿no? Pero este joven formado en cierta tradición judía, muy rápidamente y de muy joven se va a mostrar muy crítico con su propia tradición.
Y esto tiene que ver con que tuvo acceso al conocimiento de Descartes, de quien ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, porque si hablamos de modernidad tenemos que hablar de Descartes. El conocimiento de la filosofía de Descartes, para decirlo en términos actuales, le rompió la cabeza a Spinoza. Gracias a esta duda metódica que había propuesto Descartes, Spinoza se permitió dudar de su propia tradición. Y desde joven, a los 20 años, que ya había sufrido la pérdida de muchos de sus hermanos, de parte de su familia, de su padre, él empieza a tener una actitud crítica con su propia sinagoga y empieza a ser visto de reojo. El problema termina de estallar cuando él publica bajo un seudónimo, bajo un nombre apócrifo y en un sello editorial apócrifo, su famoso y polémico Tratado Teológico Político. Este tratado y algunas ideas también que había desarrollado en los principios de la filosofía de Descartes, que fueron los únicos 2 libros que publicó estando con vida, encendieron todas las alarmas de la comunidad y lo trataron de hereje, y como no se retractaba de sus posturas abiertas, fue considerado un maldito, fue expulsado con un edicto de expulsión que hasta el día de hoy resulta estremecedor. Es una maldición tremenda la que desataron sobre él la gente de su propia comunidad religiosa, y eso fue algo que marcó la vida de Spinoza. Pero ¿qué es lo que dice Spinoza que tanto problema le trajo con su comunidad? En el Tratado Teológico Político se propone revisar de un modo crítico y racional las Sagradas Escrituras y cuestionar el uso político que se le estaba dando a las Sagradas Escrituras por parte tanto de católicos como de calvinistas, y la mirada sesgada y cerrada que tenía su propia comunidad judía, considerándose como pueblo elegido y mirando al resto de los pueblos como desde arriba. Esta actitud racional y crítica le valió enemigos por todos lados, pero también tuvo muchos amigos que lo ayudaron a sobrevivir y que le permitieron llevar una vida tranquila para poder dedicarse a sus estudios. En el próximo bloque vamos a hablar de cuáles eran esos estudios y qué tienen para decirnos hoy en nuestro tiempo. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Algo más que podemos mencionar de este tratado teológico político antes de pasar a los otros tratados y tratar de extraer nuevas ideas, es que ahí lo que dice Spinoza es que no se puede entender como una religión como el cristianismo, que es una religión de amor, de esperanza, de fe, que pregona la fraternidad, que pregona la justicia, haya sumido a Europa en guerras religiosas al punto de desangrar literalmente todo el continente. El amor a Dios y el amor al prójimo siguen siendo, dice Spinoza en el tratado, las únicas vías válidas para interpretar bien las Sagradas Escrituras. Si algo no nos conduce al amor a Dios o al amor al prójimo, es que estamos interpretando mal. Fíjense que hace poco más de 400 años Spinoza nos daba claves para leer las Sagradas Escrituras que siguen siendo totalmente válidas hoy. Otro de sus textos es el Tratado de Reforma del Entendimiento, que queda inconcluso, y donde él empieza a hacer un análisis de, digamos, ¿cómo haces para abrir la cabeza? ¿Qué tenés que hacer para abrir la cabeza? Y bueno, como vos estás mirando este programa, yo me imagino que estás buscando otra cosa. Spinoza dice, si uno observa la conducta de los seres humanos, se da cuenta de que básicamente lo que buscan es la felicidad. Todos buscamos la felicidad, dice Spinoza. Pero orientados en ese estudio de la conducta, vamos a notar que los seres humanos buscan en 3 cosas la felicidad: en la riqueza, en el honor
y en una vida sexual o amorosa intensa. Ninguna de esas tres, dice Spinoza, pueden llevarnos a una verdadera felicidad, que él emparenta con la beatitud. ¿Pero por qué? Porque todas dependen de causas externas a nosotros mismos. Entonces hay que buscar la felicidad en algo que dependa de nuestra actitud y de nuestro modo de relacionarnos con el mundo. Esas ideas van a ser profundizadas y llevadas a un análisis muy minucioso en su gran obra que fue publicada póstumamente porque no quería tener más problemas, que es La ética demostrada según el orden geométrico. Una obra que recomendamos enormemente y que tiene algunas dificultades para poder ser leída hoy en día. Pero para hablar de la ética vamos a esperar al próximo bloque. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si la felicidad no se puede encontrar en la riqueza, el honor o el sexo, la vida sensual o amorosa, como dice Spinoza, ¿dónde la encontramos? Spinoza dice que en el conocimiento profundo de nosotros mismos y de todo cuanto nos rodea. Es un hombre de la modernidad, claramente. Sin embargo, la ética es un libro raro y profundamente actual, por algo es considerado el príncipe de los filósofos, Spinoza. La ética arranca hablando de Dios, pero de un Dios que a los oídos de cualquiera que profesa una religión suena muy extraño. ¿Qué trata de hacer Spinoza planteando la existencia de ese Dios? Lo que él dice es en realidad una crítica a la filosofía de Descartes, algo que ya mencionamos en uno de nuestros videos, y es la idea cartesiana de que hay tres tipos de sustancias: una sustancia extensa, una sustancia pensante y una sustancia infinita, que sería Dios. Spinoza dice, en realidad Descartes las multiplica las sustancias sin necesidad. Spinoza dice en sus primeras definiciones que sustancia es aquello que se puede definir por sí y para sí y que no necesita de nada más para existir. Entonces hay una sola sustancia y esta única sustancia es Dios. Y la extensión y el pensamiento son dos de los atributos de esta sustancia, dos de los que podemos conocer, porque en realidad la sustancia que es Dios tiene infinitos atributos. Y acá ya estamos hablando de un lenguaje filosófico muy claro, muy marcado, muy fuerte, diría. Es un lenguaje filosófico en sentido fuerte. Llevémoslo a nuestra práctica cotidiana. ¿Qué somos entonces los seres humanos si la única sustancia es Dios? Los seres humanos no somos sustancia y ninguna de las cosas que existen son sustancia, sino que son modos de la sustancia. No somos seres, sino modos de ser. Y en tanto somos modos de ser, efectuamos permanentemente nuestras potencias, ya sea que nuestra potencia aumente o nuestra potencia disminuya. ¿Y esto qué significa? Significa que la clave está en pensarnos en relación con las cosas que nos afectan y a las que afectamos. Esas afecciones aumentan nuestra potencia de actuar cuando traen alegría y disminuyen nuestra potencia de actuar cuando traen tristeza. Entonces el desafío es desarrollar un conocimiento de las cosas y de nosotros mismos de tal manera que podamos vincularnos y relacionarnos con las cosas de un modo abierto y de un modo profundo. De manera que nuestras relaciones con los que nos rodean sean compuestas para aumentar nuestra potencia de actuar y nuestra alegría. Y la vida, según una alegría permanente, donde uno es causa de su propia alegría, eso es para Spinoza la felicidad. Por eso, para conocerse uno mismo, es necesario atravesar, dice Spinoza, tres tipos de conocimiento. Un conocimiento de primer grado, en donde nosotros somos sujetos pasivos
de las relaciones que nos componen y nos vemos afectados, sufrimos pasiones, dice él, es decir, somos afectados por cosas que nos suceden y que componen o descomponen nuestras relaciones con lo que nos rodea. Un segundo nivel más profundo, este primer nivel, tengo que decir, es un nivel equívoco, es un nivel, donde nosotros no podemos tomar la decisión de lo que de cómo nos vamos a relacionar. En un segundo nivel, ya nos encontramos con lo que él llama las nociones comunes, que es la capacidad que tenemos de desarrollar un pensamiento más unívoco, en donde nos vamos conociendo más a nosotros mismos y en donde vamos pudiendo componer relaciones de manera tal que aumenten nuestra potencia de actuar. Este segundo nivel es un nivel muy elevado, el nivel en el que muchas personas de gran inteligencia quedan estancados, pero Spinoza propone un tercer género de conocimiento que es el que le rompió y le sigue rompiendo la cabeza a cualquiera que se mete a estudiarlo. Y este tercer género de conocimiento está trabajado en la quinta parte de la ética y es lo que él llama la verdadera felicidad. ¿En qué consiste? Consiste en desarrollar una vida de acuerdo a ciertas intuiciones que actúan bajo lo que él dice y llama bajo una especie de eternidad, en donde el ser humano se vuelve consciente de que es un modo de una sustancia única y eterna y puede amar a esa única sustancia y vivir una vida beatífica, verdaderamente feliz. Es lo que él llama el amor intelectual a Dios, el conocimiento profundo de la realidad y una conexión absoluta con lo absoluto, podríamos decir. Hay en Spinoza un misticismo y un vínculo ahí de lo religioso, podríamos decir, muy racional, pero muy profundo, que a nosotros acá en Otra Cosa nos encanta. Ya habrán visto otros capítulos donde hablamos de estos temas que nos apasionan. Vamos a cerrar en nuestro último bloque con unas consideraciones finales sobre Spinoza, tratando de estimularlos a ustedes que están ahí a seguir estudiando Otra Cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Llegamos al cierre. Este programa quizá un poquito más largo que los anteriores porque en realidad nos quedamos con muchas cosas en la boca para decir de este genial pensador holandés, uno de los más destacados y más influyentes de la modernidad y de la edad contemporánea. Una última cosita que podríamos decir de Spinoza es que él fue totalmente consecuente con su modo de pensar, porque para él la filosofía es un modo de vida, no es una disciplina teórica, sino profundamente práctica. Y todo conocimiento nos tiene que llevar a una ética para practicar una vida feliz. Es lo que le deseamos a todos los que siguen, escuchan, comparten, le dan like y se interesan por estos videos de Otra Cosa. Filosofía apasionada para tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.